Bienvenidos de nuevo. Hoy comenzamos un nuevo ejercicio de modelado e iluminación. Empezamos con el cubo por defecto, que elevamos una unidad hacia arriba para hacer coincidir la base del cubo con el plano X-símbolo. Luego G, Z, para unir a lo largo del eje, Z, 1 para mover hacia arriba. Como el cubo tiene un lado de 2, al desplazarnos uno hacia arriba, nos apoyamos exactamente en el plano. Crearemos un portal arqueado. Tendrá un grosor de 30 centímetros que podemos fijar en la pestaña ítem a lo largo del eje y que es la línea verde, por tanto 0, 3. Fijamos la anchura que estaría en el eje X a 6 metros y luego entramos en modo edición. Seleccionamos la cara superior de lo que será nuestro arco, activamos el manipulador de desplazamiento y subimos otro metro. Salimos del modo edición. Vemos las dimensiones finales de nuestro objeto 6 metros por 0, 3 por 3, que sin embargo son el resultado de un efecto de escala. Para Blender ahora mismo el objeto que vemos no es realmente así. Es decir, si ahora aplicara la escala a 1, para Blender el objeto se vería así. No hagas eso, déjalo así. ¿Cómo hacemos en cambio para que el objeto tenga físicamente este tamaño de forma nativa? Aplicamos escala. Con CTRL plus A llamamos al menú Aplicar y entre las varias cosas que podemos aplicar encontramos escala. Así que ahora nativamente la escala es 1, 1 en los tres ejes y en consecuencia las medidas que habíamos establecido son las definitivas. También tenemos el origen de nuestro objeto a la izquierda, donde antes estaba el origen del cubo. Queremos ponerlo en el centro de los ejes y podemos hacerlo aplicando la posición. Con CTRL plus A llamamos siempre al menú Aplicar y seleccionamos Posición. Al hacerlo, la posición de nuestro objeto también estará nativamente en 0, 0 en los ejes de nuestra escena. Insertemos ahora un cilindro. Con Shift plus A llamamos al menú Añadir. Vamos a Malla y seleccionamos Cilindro. Rotamos este cilindro 90 dec a lo largo del eje X para que quede horizontal. Lo hacemos aquí en la esquina inferior izquierda en las opciones que se nos dan cuando llamamos al comando Añadir. Así que la rotación a lo largo del eje X, digamos 90, luego escalamos el cilindro para que forme un arco. Sabemos que nuestro muro tiene 6 m de ancho. Les dejamos dos columnas de medio metro cada una, por lo que de 6 consideramos 5, que dividido por 2 es 2,5. Ya tenemos creada la forma de nuestro arco. Lo que vamos a hacer ahora es restar el cilindro de la pared para crear la forma. Para ello utilizamos un modificador. Seleccione el muro, vaya a la sección Modificadores, haga clic en Añadir modificador. Entonces podemos ir a buscar el modificador que necesitamos, en este caso es Generar, Booleano, o simplemente podemos escribir bool y ver que Blender nos muestra con el criterio de búsqueda bool todos los modificadores que empiezan por estas letras. En este caso solo hay uno, boolean. Entonces boolean se usa para crear sumas, restas, intersecciones entre mallas. En este caso le vamos a pedir al modificador que vaya a restar el cilindro. Vemos que ahora mismo hay un icono rojo que nos avisa de que no sabe lo que tiene que restar. Todavía no lo sabe. Vamos a indicarlo aquí. Vamos a pinchar en el menú, vemos que solo hay un objeto seleccionable porque solo tenemos dos mallas dentro de nuestra escena. Una es a la que le estamos aplicando el modificador, la otra es precisamente el cilindro. Podemos entonces seleccionar nuestro objeto desde aquí o podemos usar el cuentagotas e ir y seleccionarlo dentro de la vista 3D. Hagámoslo. Aquí, en apariencia, nada parece haber cambiado, pero si seleccionamos nuestro cilindro y lo ocultamos pulsando la tecla H, es el equivalente a pulsar el icono del ojo dentro del outliner, vemos nuestro arco aplicado al muro que teníamos. Creado. Volvamos a visualizar nuestro cilindro y seleccionamos nuestro muro para ir a quitar el modificador booleano. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Hemos vuelto exactamente a la geometría inicial. Esto es debido a que, como ya hemos dicho en lecciones anteriores, los modificadores son algoritmos no destructivos. Es decir, hasta que no los aplicamos, finalmente nuestra geometría sigue siendo la geometría original. Es decir, siempre podemos volver al punto de partida.
Esta operación que hicimos de aplicar un modificador para restar una malla de otra malla puede hacerse mucho más rápido usando un add-on que está presente por defecto dentro de Blender, pero que puede estar desactivado por defecto. Así que vamos a comprobarlo. Vayamos a las preferencias de Blender, luego a la sección Add-ons y busquemos Bool. En este caso ya lo he activado. Si por el contrario lo ves con una casilla vacía, márcala para que se active. Bueno, ¿cómo se utiliza este Add-on Bool Tool ahora? Es muy sencillo. Primero seleccionamos el cilindro y luego, manteniendo pulsada la tecla Shift, seleccionamos también la pared de la que queremos sustraerlo. Entonces, el último objeto seleccionado, que sigue siendo el objeto activo, se ve el borde más claro. Es el objeto al que se le aplicará el modificador. Así que recuerda siempre, ¿qué es lo último que tenemos que ir a seleccionar? Es el objeto al que vamos a aplicar el modificador, que es el objeto activo. En este punto pulsamos el atajo de teclado CTRL+. Al hacerlo, no solo se añade automáticamente el modificador booleano, sino que se selecciona el cilindro como objeto de sustracción y Blender automáticamente fue e hizo nuestro cilindro invisible. El cilindro todavía existe, todavía está ahí, todavía es visible dentro del outliner, pero el icono con la cámara ha sido deseleccionado, por lo que el cilindro no se renderiza, y lo que es más, en lugar de mostrarnos su forma, se nos muestra su huella. Esto nos permite seleccionar nuestro cilindro en cualquier momento y, por ejemplo, podemos moverlo en tiempo real, podemos escalarlo, podemos moverlo libremente. ¿Cómo podemos volver a visualizarlo normalmente? Mientras tanto, podemos entrar en el modo edición y ver cómo queda, pero si queremos volver a visualizarlo normalmente dentro del viewport 3D, lo único que tenemos que hacer es entrar en el panel objeto, ir a la sección visualización del viewport y en visualizar cómo, en lugar de límites, que serían las dimensiones de nuestro objeto, podemos ir y seleccionar sólido o textura. Es decir, este es el menú que nos indica para cada objeto individual cuál es la calidad máxima con la que se mostrará este objeto dentro del viewport 3D. En este caso, Bounce. Vamos a dejarlo así porque es práctico ver dónde está, pero también es práctico ver cómo queda la malla resultante de esta aplicación del modificador booleano. Lo que vamos a hacer ahora es crear una repetición de nuestro... Y para ello utilizaremos un segundo modificador. En este caso usaremos un array, así que hagamos clic en Add Modifier, busquemos Arrays y desmarquemos Relative Offset. Y en su lugar introduciremos un Constant Offset, es decir, decidiremos hasta dónde debe moverse la copia en relación al original. No nos moveremos a lo largo del eje X, así que pongamos 0, pero nos moveremos a lo largo del eje Y, la línea verde, por ejemplo, probemos con 6 metros. Aumentamos el número de copias y vemos que se forma nuestro corredor. Pongámoslos un poco más separados. En vez de 6, pongámoslos a 8, por ejemplo. Ahora, en cambio, vamos a crear lo que será el arco del techo abovedado del pasillo. Podemos usar el mismo cilindro que usamos para la operación booleana. Lo duplicamos con Shift, plus, D, pero solo tenemos que hacer que se muestre de nuevo. Esto tal vez solo lo llamamos volta, para que recordemos que en realidad es un objeto más. Vamos a Objeto, Visualización de la vista, y en lugar de límites seleccionamos Texturizado. Es como cualquier otro objeto. Podemos mostrarlo a su máxima calidad, que en este caso siempre es un sólido de todas formas. Además, vamos y le decimos a Blender que queremos que aparezca en el visor de render, pero ya veremos luego, cuando lancemos el render, que aún habrá alguna cosilla que cambiar. Lo que hacemos ahora es mover este cilindro. Activamos el Snap, entonces vértices. A continuación, arrastra con el manipulador de desplazamiento hasta que nos encontremos con el otro arco y a continuación mantén pulsada la tecla CTRL. Al hacerlo nos acercamos al siguiente elemento del arco. Luego escalamos ligeramente nuestro cilindro, así, ese, y lo agrandamos un poco. También podemos ir a ojo en este caso. Y entramos en modo edición. Pasamos al modo de selección de caras pulsando 3. Seleccionamos las caras de la cabeza del cilindro. Pulsamos X para llamar al menú borrar y vamos a seleccionar caras. Es decir, vamos a borrar las caras de la cabeza para que quede un cilindro vacío. Luego vamos a seleccionar estas dos caras de abajo y con CTRL+, el más del teclado numérico, vamos a aumentar la selección.
Hacemos esto varias veces hasta seleccionar todas las caras que quedarían por debajo del suelo. Esto es algo que puedes hacer fácilmente a mano. Puedes seleccionar cada cara individualmente manteniendo pulsada la tecla Shift, o puedes seleccionar la primera y usar la tecla CTRL para seleccionar las siguientes. Esta función de CTRL plus Ping Me puede ser muy útil cuando necesites ampliar la selección actual, así que tenlo en cuenta porque te será útil en muchas otras situaciones. A continuación pulsamos X para borrar las caras seleccionadas. Ahora pasamos a seleccionar aristas, así que pulsamos la tecla 2, mantenemos pulsada la tecla ALT y seleccionamos el arco. Luego hacemos clic en la flecha verde y arrastramos hacia atrás hasta tocar el otro arco. Con la tecla CTRL anclamos la arista activando el snap. Salimos del modo edición y también hemos creado la bóveda. Ahora vamos a añadir un modificador Array a este objeto, para que tengamos repetición en segmentos posteriores. Haga clic en el icono de la llave inglesa y haga clic en Añadir modificador. A continuación, escriba Array. Por defecto, Blender siempre sugiere un offset relativo, pero esta vez queremos un offset preciso, así que desactivamos relativo y pasamos a offset constante. En el eje X no tenemos desplazamiento, así que ponemos 0, mientras que en el eje Y vamos a mover un valor que es la longitud de nuestro objeto más 30 centímetros. Ahora veo que por error lo puse un poco más adelante, así que voy al modo edición, selecciono la vista Wireframe. Luego con la tecla Alt voy a seleccionar el arco de la bóveda. La tecla Alt nos permite seleccionar todo el bucle de aristas, toda la vuelta. Entonces, como ya tengo seleccionado el manipulador de desplazamiento, voy a actuar sobre el eje Y, la flecha verde, me muevo hacia atrás y con la tecla CTRL activo el snap para ir a anclarme en el borde del arco. Allí, la longitud del arco es exactamente 7, 7. Vuelvo a la vista sólido y señalo que la longitud de la bóveda es 7, 7, pero en el eje Z, porque en realidad nuestro cilindro está girado 90 deg. Esto ocurrió cuando lo insertamos y configuramos las opciones de vista aquí abajo a la izquierda. Así que tenemos que asegurarnos de que hacemos esta rotación nativa si queremos asegurarnos de que realmente el valor 7, 7 está en el eje. Y para hacer la rotación nativa utilizamos el comando aplicar. Así que CTRL plus A, aplicar, rotación. Y al hacerlo, ves que el valor Z se ha convertido en 2.78. Por lo tanto, la altura de la bóveda y la longitud se ha convertido en 7.7. También señalo que la escala tampoco es igual a 1, porque habíamos escalado el cilindro, así que también aplicamos la escala. CTRL plus A, escala. Así que ahora la bóveda es nativamente este tamaño y la rotación también se aplica correctamente. Ahora podemos volver a nuestro modificador Array. Hemos dicho que queremos duplicarlo por una distancia constante, por lo que en el eje Y fijamos 7, 7, más el grosor del arco, que hemos fijado en 30 centímetros, por lo que el desplazamiento total debería ser de 8 metros. Vamos a comprobarlo y efectivamente el desplazamiento es correcto. Aumentamos el número de repeticiones a 3 y al hacerlo habremos completado nuestro arco. Por supuesto, podemos hacerlo tan largo como queramos. Ahora, por ejemplo, lo intentaré con 4. Por supuesto, también tendríamos que añadir un elemento al arco. Mientras que nuestro arco tiene 30 centímetros de grosor, la bóveda es completamente plana, es decir, no tiene grosor, es una lámina infinitamente fina. Si, por el contrario, queremos darle un grosor real, por ejemplo 15 centímetros, podemos hacerlo mediante un modificador adicional. Este modificador se llama solidificar. Veamos cómo funciona aislando la bóveda, luego la seleccionamos, pulsamos la tecla, la que está encima de la tecla 9 del teclado numérico, haciendo que el objeto bóveda sea el único elemento visible dentro del viewport 3D. Pulsando de nuevo la tecla, volvemos a visualizar todo como antes. Recuerde siempre, la tecla aísla el objeto. Volvamos a utilizar la tecla para aislarlo todo de nuevo. Listo, hemos aislado todo. Desactivemos momentáneamente el modificador Array. Hagamos clic en el icono del monitor para que solo se muestre la bóveda nativa y añadamos un nuevo modificador. Este modificador se llama Solidify, lo estamos buscando. Solidify, aquí está.
Aquí tenemos la opción de establecer el grosor de la pared que queremos crear. En este caso, digamos 15 centímetros, así que 0,15 metros. Vemos que se ha creado este espesor, por lo que podemos decidir si aplicamos este desplazamiento hacia adentro o hacia afuera. El parámetro desplazamiento nos permite hacerlo. 1 hacia adentro. +1 hacia el exterior. Todos los valores intermedios nos permiten variar esta diferencia con respecto al momento inicial. Si entramos en modo edición, podemos verlo mucho mejor. ¿Lo ves? Variando el parámetro offset, cambia esta posición de desplazamiento. En este caso lo pongo +1 para que mire hacia afuera. No nos preocupemos de momento de las otras opciones. Me gustaría recordarte que si buscas en mi canal encontrarás vídeos en profundidad, especialmente en la lista de reproducción dedicada al modelado en Blender, donde encontrarás una serie de vídeos que muestran, elemento por elemento, cuáles son las opciones de los modificadores. Además, si vas a la web blenderclick.it, encontrarás el índice con todos los temas tratados en todos mis vídeos, para que puedas encontrar cada entrada y ver el significado de las distintas opciones. Salimos del modo edición, retomamos la tecla, para volver a la visualización de todo y también volvemos a activar la visualización del modificador Array. Ahora que hemos creado nuestro túnel, vamos a entrar en el suelo con Shift+A e insertar un plano. Este plano debe tener una anchura mínima de 6 metros para obtener, digamos, el ancho de nuestro arco. Entonces entramos en modo edición, seleccionamos el borde interior y lo arrastramos hasta abajo. Quizá con el chasquido podamos anclarnos al último elemento del arco. Luego, como el borde sigue seleccionado, pulso E. Para extruir, para atar hacia arriba, y voy y extruyo a la parte superior del arco. Haciendo esto, cierro la pared. Por supuesto, tú decides si hacerlo o no. En este momento prefiero mantenerlo cerrado solo para ir a iluminar la galería con ventanas laterales. Antes de seguir adelante, pongámosle un nombre un poco más lógico. Hemos nombrado correctamente la bóveda. Cambiemos también el nombre del arco, de modo que en lugar de cubo lo llamemos arco. Entonces el plano se llama suelo. Por último, el cilindro que hemos utilizado como elemento de resta puede dejarse como el nombre cilindro, pero yo suelo añadir un prefijo como bool para que me recuerde que es un objeto que he utilizado para realizar una operación booleana. Es incluso mejor si movemos este objeto a una colección para ello. Pulse la tecla M para llamar al comando mover a colección y seleccione una nueva colección y a continuación nueva colección y la llamamos bool. Por supuesto podemos llamar a la colección como queramos, pero digamos que llamarla bool nos recuerda que es una carpeta en la que metemos todos esos objetos que usamos para hacer restas. Así que aquí tenemos dos colecciones dentro del outliner, la que viene por defecto y bool. Bool a su vez podemos desactivarla para que ya ni siquiera veamos la plantilla. Por supuesto, en cualquier momento podemos ir y reactivarlo e ir y modificar el contenido.